Bueno, bienvenidos hermanos y hermanas. Una vez más es una bendición de contar con ustedes. Y hoy vamos a comenzar con una serie nueva. Y vamos a tratar un tema que a veces está descuidado y que es muy importante en el tiempo en que estamos viviendo. Y me refiero a el tema de la esperanza. Si hay algo que necesitamos hoy es esperanza. Y el título de toda la serie es Una esperanza buena, o si quieren, una esperanza verdadera. Eso va a ser lo que va, digamos, a darle forma a todo el tema de esta serie que iniciamos hoy. Y el título de la exposición actual, ahora presente, es Una esperanza que puede ser explicada. Porque, a ver, una esperanza que es buena debe ser explicada. Y para poder ser explicada, tiene que ser una esperanza buena y verdadera. De lo contrario, estamos hablando de ilusiones nada más. Así que vamos a trabajar hoy con Primera de Pedro, capítulo 13, verso 15, donde dice: este hombre, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que ministres la revelación y especialmente este tema, Señor, a nuestros corazones. Vivimos en un tiempo en donde la esperanza es simplemente un término, pero muchas veces la gente se ilusiona con cosas que realmente no tienen fundamento. Así que en cambio la nuestra es una esperanza real y te pedimos, Señor, que en estos días, en estos momentos, eso sea algo que palpita en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los... cuando el apóstol San Pablo escribió a los Corintios, por ejemplo, en la primera carta, en el capítulo 13, verso 13, enlista lo que se conoce como las tres virtudes teologales, que son el amor, la fe y la esperanza. ¿Qué pasa? Que de esas tres virtudes, la esperanza es muchas veces la que menos se trata. Ponemos bastante atención en el amor, la fe también, pero el tema de la esperanza no quiere decir que no se habla de eso. Pero no le ponemos tanta atención a esa virtud o a esa cualidad. Si nosotros, por ejemplo, vamos a tomar como base de toda esta serie la declaración que hace el apóstol San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en donde no lo voy a tratar hoy, eso lo voy a ver al final de toda la serie, pero en la segunda carta, en el capítulo 2, versos 13 al 17, quizás voy a hacer un pequeño resumen de esto, nos habla justamente de la esperanza. Y vuelvo a repetir, esto va a ser la plataforma de toda la serie. Dice Pablo desde el verso 13, debemos dar siempre gracias a Dios. Y dice, ¿por qué? Porque Dios nos ha escogido, dice que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Atenti con eso, dice, escogidos
desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15, así que estad firmes y retened la doctrina. Verso 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre. Verso 17, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Eso es más o menos el esquema de la idea de Pablo en esos versículos. En el verso 16, en la segunda parte, es donde quiero que pongamos atención. Dice, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y ahí es donde está el asunto. Dice el apóstol Pablo, buena esperanza, no simplemente esperanza. Es muy importante que veamos estos. Él está diciendo buena esperanza. En el original es interesante porque la expresión está puesta al revés. Es decir, el énfasis está en la palabra esperanza, que va primero. Dice entonces en el original, esperanza buena. La frase griega es el pidas agaten. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero a ver, ¿por qué razón dice la esperanza buena? Bueno, porque existen a veces falsas esperanzas. La gente a veces pone su esperanza en ilusiones, en cosas que nunca van a suceder. En cambio, el apóstol Pablo quería inculcar en los creyentes en Tesalónica que la esperanza que ellos tenían era una esperanza confiable, algo sólido, algo que era estable. ¿Qué pasa? Que los judíos, por ejemplo, tenían su esperanza en el hecho de que si ellos cumplían la ley y guardaban las tradiciones, podían llegar a justificarse por ellos mismos y, vamos a decir en términos evangélicos, en fin, ganarse la salvación. Los paganos creían que si ellos, adoraban a sus divinidades y les ofrecían los ritos correspondientes, podían alcanzar un elevado plano de existencia en el otro mundo. Por otro lado, los que eran líderes en aquel entonces, ya sean monarcas o emperadores, pensaban o ponían sus esperanzas en las conquistas militares o en una política de expansión. Y bueno, lamentablemente, estas personas que ponían sus esperanzas en eso, vieron cómo después las circunstancias y el tiempo echó por tierra todo eso. A ver, tenemos la saga del famoso Alejandro Magno, que fue el gran rey macedonio, hijo de Filipo, que comenzó muy temprano a regir el reino, tenía 20 años, y vivió desde el año 356 al 323, antes del nacimiento de Cristo. Y Alejandro tenía este sueño, esta esperanza de unificar al mundo, de establecer un corredor y puente comercial con el Oriente, de poder expandir el imperio griego y de alguna hacer conocer y helenizar y llevar esa cultura a los lugares más remotos de la tierra en esa época. Eventualmente Alejandro murió, las causas son discutidas hoy, pero todos esos sueños se vieron dilapidados en manos de sus generales, que terminaron cercenando los sueños de Alejandro, dividiendo ese imperio. Vale decir entonces que toda esa ilusión se vino abajo. Podemos tomar como ejemplo también el Imperio Romano, que antes del nacimiento de Cristo tenía un sistema senatorial donde había representantes del pueblo que dirigían a la nación, y el imperio tenía la esperanza de expandir y solidificar, ¿no es cierto?, el control del mundo. En los días de Julio César,
que vivió por ahí desde el 100 al 44, antes también del nacimiento de Cristo, llevó o extendió los territorios de Roma penetrando la Gran Bretaña y llevando también o conquistando las regiones que hoy conocemos como el norte de Europa. En ese entonces Europa todavía no era un continente. Y entonces este hombre extendió los límites del imperio. Y bueno, en definitiva, notamos que estos hombres pusieron sus esperanzas en esas campañas de conquista, de extender la cultura de cada imperio en las regiones más remotas. Y así a través de la historia vemos lo mismo. En la Edad Media tenemos, por ejemplo, la esperanza que puso la Iglesia en establecer el reino de Dios en la tierra. En el siglo XVIII tenemos el siglo de las luces, donde los hombres querían coronar la razón del hombre, así llevando a cabo nuevos descubrimientos de tipo científico y filosófico. Hoy, en la actualidad, en medio de un clima de tremenda incertidumbre, los medios de comunicación, inclusive las personas que, ocupan alguna posición de autoridad pública, tratan de presentar un mensaje de esperanza a los pueblos o las naciones. Incluso, los que son los que pululan en el universo de las ideas, también están tratando de darle algún tipo de esperanza al hombre que cuando mira alrededor se da cuenta que el mundo está convulsionado, que las economías se desploman, falta el trabajo, falta equidad en la gente, la moralidad también se viene abajo. En fin, todo lo que miramos es un cuadro oscuro. Cuesta mucho esperanzarse en el futuro, más bien el futuro es incierto. Ahora con este tema de la pandemia, una de las amenazas que estamos encarando es, más allá de esta enfermedad y las consecuencias, es los colapsos de la economía. En los meses que vienen vamos a encarar una situación bastante difícil. Los países del tercer mundo ya están en la cuerda floja. Y los países que somos primermundistas no quiere decir que estamos exonerados de las crisis que probablemente tengamos que encarar. Dios permita que no, pero las cosas como vienen no tienen un buen panorama. Entonces, se trata de, en fin, presentar un mensaje de esperanza, pero la verdad es que mirando las cosas son puras ilusiones. Entonces hoy la gente trata de tener esperanza, en una vacuna que cure todas las enfermedades, esperanza en un nuevo orden mundial que sea justo y que sea recto, esperanza a lo mejor en economías más estables y equitativas, esperanza en una cultura de mayor tolerancia y aceptación social, esperanza en una mayor conciencia ecológica, de cuidado del medio ambiente, etcétera, ese tipo de cosas. Y en cuanto en el ámbito espiritual, bueno, la gente en la iglesia, quiere tener esperanza en la sanidad de las enfermedades por medio de milagros, busca tener esperanza en la prosperidad económica, experiencias espirituales místicas, etcétera. Podemos alargar la lista. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos buenas esperanzas y esperanzas falsas. Entonces, Pablo dice que Jesucristo nos dio consolación eterna y buena esperanza, no como la dan los hombres, sino una esperanza que realmente es sólida. Cuando el hombre pone su esperanza en el hombre, siempre terminamos en frustración. Puede ser que se levante un individuo, un caudillo, un líder, que puede ser político, puede ser religioso, y que a lo mejor por un tiempo maneje bien las cosas, pero eso es temporal, porque eventualmente se levanta otro con ideas completamente opuestas a este y termina hundiéndonos otra vez, llevándonos a un precipicio de desesperación. O sea que vivimos en un mundo cambiante, no es estable,
Pero en cambio, cuando nosotros ponemos la confianza y la esperanza en Jesucristo, las cosas son completamente diferentes. ¿Qué es esperanza? Bueno, esperanza es el deseo por el bien futuro. Y ese deseo, además, está acompañado por la fe para su realización. El escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, da una definición de la fe y nos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nos damos cuenta que entonces este hombre nos está indicando que existe un vínculo, una conexión en esos dos conceptos, lo que es la fe y la esperanza. Vuelvo a repetir, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Certeza en la esperanza, estamos esperanzados en algo sólido. Así que, por lo que vemos en ese texto bíblico, la esperanza siempre mira hacia adelante, mira hacia el futuro. Cuando nosotros vamos a las escrituras del Antiguo Testamento, hay un patrón que tiene que ver con promesas y con profecías. Cuando nos movemos al plano del Nuevo Testamento, se enfoca más en los cumplimientos. Pero ambos testamentos tienen la mirada puesta hacia adelante. Están esperanzados a cosas del futuro. Es decir, se habla de una fe que espera y que espera con absoluta convicción de lo que está esperando. No se trata entonces de posibilidades, sino de absoluta certeza. Ahora resulta que el apóstol San Pedro, ahora podemos ir al texto en cuestión que quiero que analicemos hoy, está considerado como el apóstol de la esperanza. Y esto no quiere decir que, los otros escritores del Nuevo Testamento no eran personas que prestaban o que no prestaban atención a la esperanza. No, todos hablan de esperanza. Ya mencioné al apóstol Pablo cuando escribe la segunda carta a los tesalonicenses que inculca a los creyentes a tener esa esperanza. Pero cuando Pedro escribe, notamos que es un hombre que estaba interesado en ese tema. Es la virtud central que lo motiva a escribir. Otra vez nos dice ahí en el capítulo 3, verso 15, santificad a Dios en vuestros cuerpos, estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, resulta que el ambiente sociopolítico en el que vive el apóstol Pedro no era favorable para nada. Este hombre vivió en una época bastante álgida para los cristianos. Este hombre sufrió el martirio por causa de su fe, probablemente entre el 67 y el 68. El apóstol San Pablo había sido martirizado un año antes. Los otros apóstoles estaban sufriendo la misma suerte. Juan era el único que quedaba y era residuo, una lacra prácticamente, porque lo habían tirado en una isla como prisionero. Nadie se interesaba, un hombre de edad. Así que la cosa no estaba bien, estaba bastante difícil el panorama. Y a pesar de lo oscuro de la situación que encaraba Pedro y los demás cristianos, no los vemos que están protestando, sino que lo que hace este hombre es escribir con un mensaje de esperanza. Es decir, quería que el pueblo de Cristo tuviese esa actitud para poder continuar hacia adelante, mirando hacia adelante y creciendo. Si nosotros vamos a la segunda carta, en el capítulo 3, verso 18, este hombre decía: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué pasa entonces? Que el apóstol Pedro escribía a creyentes que estaban distribuidos en la región del Asia Menor, que estaban sufriendo por causa de su fe. Los romanos y aún los judíos no los querían, no querían saber nada con esta gente. Y entonces los conforta con el recordatorio que ellos poseen una esperanza firme, sólida, en la salvación que habían obtenido gratuitamente por medio de la obra de Jesucristo
Y no solamente eso, pero les recuerda también de que ellos, en fin, que la resurrección de Cristo, que es nuestra esperanza de que un día nosotros también vamos a ser resucitados. Y entonces los desafía a estos creyentes a mantener un estilo de vida, de conducta en medio de esa sociedad hostil que sea santa, que sea transparente, para poder llegar a ser testigos en medio de esa sociedad hostil, que podamos dar una explicación de la esperanza nuestra. Por eso entonces este hombre, noten ustedes que el tema central, digamos, de toda esta carta, el tenor, está en el capítulo 2, versículo 9, donde dice, «Mas vosotros sois». Y fíjense que este hombre está hablando de identidad acá. ¿De qué somos nosotros? ¿Qué clase de gente somos? Bueno, dice este hombre, vosotros sois. Y dice, somos un linaje escogido. Atenti con eso, ¿eh? Linaje escogido. Acá se habla de elección, un tema que mucha gente, le tienen pavor al concepto de ser escogidos. Bueno, dice que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que Pedro le está diciendo a esta gente, recuerden esto, que nosotros somos escogidos y adquiridos por Dios. ¿Para qué? Bueno, para que dice, demos testimonio, es decir, anunciemos textualmente las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, del mundo, del reino del pecado, a su luz admirable. Así que, otra vez, Pedro nos está recordando a cristianos que están pasando por problemas, por incomprensión, por el rechazo de la sociedad, les recuerda que han sido escogidos por Dios y que han sido adquiridos para poder dar testimonio de ese Dios, de las cualidades, las virtudes de ese Dios que es nuestro bendito Señor y Salvador. Y para poder llevar a cabo esa tarea, entonces, nos dice que tenemos que llevar una vida acorde a ese llamamiento, a esa escogencia, a esa adquisición. Nos dice que tenemos que vivir una vida transparente, una vida santa. En el capítulo 1, versos 14 al 16, dice que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No se trata de conducirnos de cierta manera cuando, vamos a la iglesia, o cuando estamos cerca de un pastor, o de algún hermano que sea maduro, serio en las cosas de Dios. No, tenemos que ser santos en todo momento y en toda nuestra conducta. Ahora, ¿qué pasa? A ver, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿De dónde sale esta idea? ¿Se le ocurrió al apóstol Pedro? Es decir, este hombre está tratando de decirle a los cristianos, yo quiero que ustedes caminen de esta manera. No, Pedro lo que está haciendo es predicando y aplicando las escrituras a esto. No es que se le ocurrió a Pedro para decirle a la iglesia que se conduzcan de cierta manera. En el verso 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y este señor apela entonces a las escrituras del Antiguo Testamento, más específicamente al libro de Levíticos, cuando Dios le hacía el mismo llamado al pueblo de Israel, de ser un pueblo santo y que se conduzcan de una manera particular. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios de ellos, es un Dios santo, es un Dios transparente, es limpio. Entonces demandaba que su pueblo, sus hijos, se conduzcan de la misma manera. Entonces Pedro ahora agarra ese pasaje bíblico y le escribe a esta gente, basado en ese texto, llamándonos a los cristianos, los que hemos sido redimidos por la obra de Cristo, para conducirnos de una manera consecuente. Es decir, que lo que nosotros vamos a testificar sea acerca de Dios a los inconversos, sea respaldado entonces por nuestra manera de vivir. Ahora, claro, en medio de un ambiente hostil, ¿no es cierto?, no vivimos con la esperanza, puesta en las cosas materiales que puede ofrecerme el mundo.
El cristiano verdadero de convicción no pone su esperanza en la prosperidad económica o en la estabilidad económica de una nación, como muchas veces hoy los economistas esperan y los políticos. Tampoco pone su esperanza en una aceptación social de nuestros credos, nuestra fe, porque la realidad es que la sociedad no acepta el Evangelio, más bien lo rechaza. A veces la esperanza en una salud segura. La gente que pone las esperanzas en estas cosas, al tiempo se dan cuenta que pusieron esperanzas en ilusiones, es decir, en cosas pasajeras, en cosas inestables. No quiere, a ver, es bueno que podamos tener un buen pasar económico, que tengamos buena salud, no quiere decir que renunciamos a esas cosas. Si los podemos disfrutar, magnífico, pero no tenemos la esperanza puesta en eso. Y si no tenemos eso, entonces nuestra vida se viene abajo. No, señor, nuestra esperanza está puesta en las cosas espirituales, en las cosas del cielo. Cifrar la esperanza en nosotros mismos o cifrar la esperanza en los hombres, eso nos va a llevar, es un grave error, nos va a llevar a darnos golpes terribles. Y, a fin de cuentas, los hombres no ven la hora que desaparezca el cristianismo y los cristianos de este mundo. ¿Cómo vamos a poner nuestras esperanzas en ese ambiente que realmente no quiere saber nada? A ver, en los tiempos de Pedro, vuelvo a repetir, era una sociedad que detestaba a esta gente. Y entonces Pedro decía, no esperen que la gente los trate de cierta manera. Más bien pongan sus esperanzas en el lugar adecuado, que es en las cosas de arriba. Y entonces Pedro acá nos va a describir, nos va a dar una serie de conceptos acerca de la esperanza. Por ejemplo, en primer lugar, en el capítulo 1, versos 3 al 4, nos dice que tenemos nosotros una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza que palpita. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo venir a la vida. Habla de la regeneración. ¿Y para qué hizo Dios esto? ¿Para qué nos hizo renacer? Bueno, dice para una esperanza viva. Y en el verso 4 nos dice cuál es esa esperanza, qué es lo que estamos esperando. Bueno, dice, estamos esperando una herencia que no se echa a perder. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está guardada, está reservada en los cielos para vosotros. Así que miren qué cosa más linda, porque en medio de tanta hostilidad, tanto desprecio en la sociedad en la que estaba insertado el apóstol Pablo y los creyentes, este hombre les está diciendo, bueno, no importa, nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Y cuál es, Pedro? Bueno, nuestra esperanza está en que, aunque acá nos quitan todo, los valores, los derechos, las propiedades, la libertad, sin embargo, Dios nos tiene guardado, entonces, una herencia, algo que nadie nos puede quitar, algo que es permanente, no momentáneo, que es una constante. Segundo, tenemos una esperanza de cosas futuras, de cosas que vendrán. Es decir, una esperanza que mira hacia adelante. Capítulo 1, verso 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, es decir, estén velando, estén atentos, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que volvemos a lo mismo que nos dice el escritor de Hebreos. La esperanza es algo que mira hacia adelante. Este hombre dice, no solamente tenemos una esperanza viva, pero tiene que ser una esperanza que mira lo por venir. Nos dice que se va a manifestar eso cuando Jesucristo sea manifestado. Y por otro lado, nos habla en el capítulo 1, verso 21, de una fe que es sólida, que es, no una fe, una esperanza que es firme. Verso 21 dice, mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No en el mundo, no en la aceptación social, no en las economías
o las ideas políticas. No, nuestra esperanza está en un Dios firme, un Dios sólido, un Dios real, no una fantasía. No se habla de ilusiones. Así que entonces Pedro dice que tenemos una esperanza viva, una esperanza que mira para adelante a cosas que van a suceder, no que quizás. Y número 3, una esperanza firme, porque está puesta en Dios. Y entonces sí, este hombre nos lleva al capítulo 3 y nos habla en el versículo 15 de una esperanza que puede ser explicada. Una esperanza que puede ser explicada. Dice allí, preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros. Ahora noten que la esperanza del cristiano no se trata de ilusiones, de fantasías, de deseos, ¿no es cierto?, que a lo mejor nunca se cumplen, sino de una esperanza que puede ser explicada en forma racional. Este hombre nos habla, por ejemplo, en ese versículo, de una esperanza que es defendible, que la podemos defender. Podemos hacer apologética de nuestra espera. Dice este hombre que presentemos defensa de la esperanza que hay en nosotros. Cuando nos sentamos con un incrédulo y nos dice, bueno, a ver, explícame estas cosas que tú esperas. Bueno, nos podemos sentar entonces y lo que nosotros creemos podemos explicarlo, lo podemos exponer, podemos defender lo que estamos creyendo. Si nosotros no tenemos una esperanza real, ¿qué es lo que vamos a defender? No podemos defender nada, vamos a quedar en el ridículo. Entonces este hombre nos habla de una esperanza defendible. Y no solamente eso, pero nos habla también de una esperanza que es razonable. Otra vez, este hombre dice que podemos responder a una persona que demanda razón, que le demos una explicación de lo que nosotros esperamos. Demanda una exposición, un desarrollo. ¿Por qué podemos defender nuestra esperanza? Bueno, porque es una esperanza razonable. Y solamente cuando es una esperanza razonable es que podemos sentarnos y defender lo que nosotros esperamos. Claro, acá hay un asunto, ¿no? Y es que mucha gente ha procurado a través de los tiempos, especialmente cuando se implanta, qué sé yo, la superioridad de la razón, propio del humanismo, han tratado de divorciar la razón de la esperanza, o la esperanza de la razón, o la fe, si se quiere, de la razón. Se ha llegado a la conclusión de que chocan las dos cosas. No podemos tener fe y razón. Y esto es un absurdo, porque en ningún momento la Biblia nos dice que Dios demanda una fe irracional por parte de nosotros. Todo lo contrario. Hay otros que sostienen, por ejemplo, que la razón supera y reemplaza eventualmente la fe por completo. Las dos ideas están completamente equivocadas. Dios jamás, en ningún lugar de la Biblia, apeló a la irracionalidad humana. Tenemos que entender que Dios es un ser racional, que Dios es un Dios pensante. Y cuando nos implantó en nosotros la imagen y semejanza de ese Dios, es que nos hizo a nosotros también seres racionales y pensantes. Si Dios no hubiese tenido intención que nosotros pensemos y analicemos las cosas, nos hubiese hecho seres irracionales como el resto de las bestias brutas del campo. Pero no, Dios hizo una distinción entre nosotros y el resto de la creación. Nos dio una capacidad de raciocinio. De lo contrario, viviríamos solamente movidos por los instintos. Pero no, lo que Dios hizo es ponernos un cerebro con la capacidad de analizar, de estudiar, de cuestionar, de pensar, mentes racionales. Y cuando se trata de actuar por fe, hay razones del por qué Dios demanda la fe de nosotros. Y cuando vamos al libro de Hebreos, otra vez, lo que hace es darnos una serie de pautas en el capítulo 11, justamente apelando a nuestra capacidad de comprensión, el poner en ejercicio nuestra razón para analizar por qué razón
me conviene poner la fe en ese Dios. En realidad, cuando el hombre niega la fe sin estudiar qué es lo que Dios tiene que decir al respecto, la niega en una forma totalmente irracional. Es un acto incomprensible. Una vez más, Hebreos 11.1 dice que la fe y la esperanza es certeza y convicción. Y eso demanda, para tener certeza y convicción, demanda un ejercicio racional de las cosas que el Señor nos dice en su santa palabra. No se pueden tener esas dos cosas sin una fe racional. Lo contrario sería mera superstición, nada más, creer en algo que no tiene sentido. Ahora bien, cuando se trata de dar explicaciones a un mundo hostil, acerca de nuestra esperanza, muchas veces pensamos en términos de comunicación verbal. Es decir, si tengo una persona incrédula que demanda, un mundo hostil que demanda una explicación de nuestra esperanza, lo que pensamos nosotros, bueno, tengo que hacer apología. Tengo que abrir la boca y empezar a, ordenar, compaginar un argumento para convencer a esta persona que me demanda una explicación. Y entonces agarramos, manuales, hacemos un sistema, ¿no es cierto?, de ordenado, de ideas, estudiamos de qué manera lo vamos a presentar, cómo vamos a elaborar nuestros argumentos para probar la tesis, estudiamos nuestro tono de voz, nuestra postura, cómo nos proyectamos en cuanto a gestos y cosas por el estilo, porque en definitiva lo que quiero es traer a convicción a esta persona. Bueno, pero la esperanza que hay en nosotros tiene que ser presentada, según lo que dice Pedro acá, ante todo, no tanto en la forma verbal simplemente, sino también en la forma en que nosotros nos conducimos. Porque ¿qué pasa? Si yo hablo acerca de mi esperanza, hago toda una disertación muy elaborada y muy elocuente, pero resulta que la persona que me está escuchando me ve que yo estoy viviendo de una manera que es inconsecuente con lo que estoy diciendo, lo que estamos es empujando a la persona a no aceptar mis argumentos, a burlarse, y a veces con razón. Es decir, pero este hombre me está diciendo que tiene esperanza en estas cosas, pero resulta que sus actos dicen todo lo contrario. Hoy día, por ejemplo, cuando predicamos al mundo, a la gente, diciendo nosotros tenemos esperanza no en las cosas del mundo, sino en las cosas del cielo, en la venida de Cristo. Si el mundo se viene abajo, no importa, nosotros estamos a salvo con Cristo. Pero resulta que después estamos hablando y predicando, ¿no es cierto?, acerca de la prosperidad económica, que tenemos que tener riquezas en la tierra. Bueno, estamos hablando con dos idiomas diferentes. Estamos viviendo una contradicción. Decimos que tenemos fe, por ejemplo, en el Señor, en las buenas y en las malas, pero resulta que despotricamos después con hechos concretos contra Dios cuando, por ejemplo, caemos enfermos. No quiere decir que deseamos la enfermedad, pero cuando empezamos a rezongar contra Dios porque caemos enfermos, entonces estamos francamente siendo inconsecuentes con lo que queremos decirle o comunicarle a la gente. Así que cuando nosotros contradecimos con los hechos lo que estamos diciendo, desafortunadamente no estamos dando razón de nuestra esperanza, la estamos contradiciendo, la estamos degradando esa esperanza. En este caso Pedro habla, por ejemplo, del trato con la gente. En los versículos 8 y 9, que antecede a ese versículo 15, que es tan importante, es parte contextual de la cita, noten que nos habla, por un lado, verso 8, del trato fraternal. Y luego en el versículo 9 nos habla del trato con los demás, personas que nos desean el mal. Otra vez, la situación que encaraban los cristianos en ese primer siglo. En cuanto al amor fraternal, noten ustedes que es la bisagra ese amor que mueve el resto de las virtudes o cualidades que enlista en el versículo 8. Este hombre dice, sed de un mismo sentir, compasivos, y luego agrega al final, misericordiosos y amigables. Y en el medio este hombre pone, amándoos fraternalmente.
A ver, para poder nosotros tener un mismo sentir, ser compasivos, misericordiosos y amigables, tenemos que ser motivados por el amor entre los hermanos. Estos conceptos a veces hoy nos quedan un poco grandes, porque si hay algo que nosotros vemos en la iglesia contemporánea es que no tenemos un mismo sentir. Hoy día la gente, qué sé yo, se agarra de sus propias ideas. No tenemos un punto de referencia firme. Decimos que todos creemos en el mismo Dios, pero realmente cuando se trata de cómo vivimos, no estamos viviendo bajo el régimen del mismo Dios. Más bien nos construimos una especie de ídolo, lo que yo pienso que es mi Dios, o mi Cristo, o mi fe, o mi denominación. A ver, una persona que dice, bueno, yo siento esto, y se agarra de sus sentimientos en lugar de la revelación de Dios, vamos a la deriva. A ver, ¿cuáles son nuestros puntos de referencia? ¿O cuáles deben ser esos puntos de referencia? Bueno, sobre todas las cosas es Dios. No la sociedad, no los hombres, sino Dios. Por otro lado, Cristo, que es la cabeza de la iglesia. No los gobernantes, sino nuestro gobernante supremo, que es la persona del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nuestro guía. Cuando nosotros usamos al mundo como maestros de sus propias ideologías, vamos a la deriva. Tenemos puestas las esperanzas en el lugar equivocado. Y luego, por supuesto, la palabra o la revelación escrita, inspirada, que tenemos delante nuestro, la Biblia. Entonces, que es el mapa de ruta de cómo tenemos que vivir los cristianos. Esos son los puntos de referencia, no lo que dice la sociedad o lo que dice el mundo. Pero lamentablemente hoy no tenemos un mismo sentir en esa área. En la iglesia hoy no es ni Dios, ni Cristo, ni el Espíritu Santo, ni la palabra de Dios. Decimos que son esas cosas, pero en la práctica no lo son, sino que metemos ideas del mundo, conceptos foráneos a las escrituras, falsa información en cuanto a la historia, la teología, la ética cristiana. No tenemos un mismo sentir. No tenemos, acá dice que ser compasivos, misericordiosos, amigables. Todo esto muchas veces se suscita, la carencia de estas cosas, porque no existe amor entre los cristianos. Y a ver, si yo voy a dar una explicación de mi esperanza, ¿cómo voy a ser consecuente cuando el hombre que me la pide esa explicación, al observarme se da cuenta que no estoy caminando en amor? Y que este hombre ve que en el mundo, fuera del cristianismo, hay personas que practican estas cosas. Hay personas en el mundo que tienen un mismo sentir. Hay personas en el mundo que son compasivos, misericordiosos, amigables. A ver, afuera en la sociedad hay personas que muchas veces se conducen mejor que nosotros en estas áreas. Así que uno puede decirme, bueno, vos me estás presentando algo, pero yo lo veo en el mundo. ¿De qué clase de esperanza me estás hablando? Si yo veo que ustedes los cristianos se comen unos a otros, prefiero quedarme en el mundo donde encuentro estas personas sin necesidad de abrazar esa fe cristiana que ustedes persiguen. Entonces, a veces tenemos este problema que damos testimonio de nuestra esperanza, pero en lo que tiene que ver con nuestra conducta entre los creyentes, no estamos empardando lo que hablamos. Por otro lado, tenemos en el versículo 9, ¿no es cierto?, la conducta hacia las demás personas. Otra vez, el mundo no nos quiere, dice, no devolviendo mal por mal. La sociedad romana, los judíos también, perseguían a los cristianos. Les pagaban mal. Y lo que Pedro dice es, no se defiendan, no le metan un garrotazo al hombre que los golpea. Ustedes actúen bendiciendo. La sociedad no bendice a los cristianos, los maldice. Bueno, nosotros no vamos a maldecir a los que nos maldicen, tenemos que bendecirlos, tenemos que orar por ellos. Volvemos otra vez a la tesis del apóstol Pedro cuando dice en el capítulo 2 que somos sacerdocio, el real sacerdocio que va a interceder en oración por esa sociedad corrupta, enemiga, una sociedad que es persecutoria de los cristianos. Dice, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Y noten otra vez que el apóstol Pedro acá
No es algo que se le ocurre a este hombre, que dice, bueno, ya me van a matar, entonces le voy a tirar la carga a los que quedan. No, otra vez, este hombre se está basando en las Escrituras. Las Escrituras son las que respaldan sus ideas para la iglesia. En este caso, en los versos 10 al 12, cita el Salmo 34. Así que este hombre nos predica basado en las Sagradas Escrituras. Y luego, por supuesto, nos dice que no nos amedrentemos cuando las personas persiguen a la iglesia. Dice, verso 14, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello. No se asusten, no se achiquen. Eso es lo que dice este hombre. Entonces Pedro, ahora sí, en el verso 15, va a agregar una dinámica que es muy interesante en cuanto al tema esto de dar cuenta de nuestra esperanza, explicar la esperanza. En primer lugar, tenemos que arrancar con nuestro corazón. Dice este hombre en el verso 15, debemos consagrar a Dios en nuestros corazones. A ver, si alguien me pide cuenta de mi esperanza y lo que hay en mi corazón no está de acuerdo con eso que estoy explicando, la gente se va a dar cuenta. Uno de los problemas del por qué la iglesia hoy está fallando de dar cuenta de su esperanza es porque la gente se da cuenta que nuestro corazón es un corazón dividido. Que a veces con la boca decimos mi corazón es de Cristo, yo te entrego mi corazón, te pongo mi corazón en tus manos. Recordamos los pasajes hermosos cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, y nosotros confesamos, amén, Señor, te doy mi corazón. Bueno, macanudo, eso es una confesión verbal, pero el problema es que cuando vamos a la práctica, en realidad no le hemos dado el corazón a Dios. Es un corazón que está compartido. Es un corazón que mira para arriba, pero al mismo tiempo tiene los ojos clavados a las cosas de abajo. Y es por eso que perseguimos la prosperidad económica, la salud, que la gente me acepte, que respeten mis derechos. Y insisto, no quiere decir que no debemos procurar estas cosas, pero cuando nuestra esperanza está puesta en eso, en lugar de lo que Dios nos promete en el futuro, eso significa que tenemos corazones cavilantes. Muchas veces vemos cristianos que uno se sorprende porque un día están con Dios, otro día no están, un día van a la iglesia, otro día no van, un día están pero consagrados y de repente los vemos caer. Y uno dice, ¿pero qué es lo que pasa con esa persona? Bueno, lo que pasa es que hay un problema en el corazón. Y entonces cuando nosotros vamos y hablamos con las personas, el que detecta eso dice, no me vengas a hablar de la esperanza, si yo te estoy viendo que no eres consecuente con lo que dices. Primero empieza a vivir lo que me estás diciendo y entonces nos sentamos a conversar. Por eso Pedro dice que tenemos que empezar, antes de abrir la boca, antes de defender nuestra esperanza, tenemos que asegurarnos que eso es una realidad dentro nuestro. Es decir, que hemos entregado, hemos consagrado a Dios en nuestros corazones, no en nuestra lengua, sino aquí adentro. La segunda cosa, en la segunda parte del versículo, dice que tenemos que estar preparados. No solamente consagrados, sino preparados. Y preparados, dice este hombre, esta frase adverbial es importante, dice en todo momento. No preparados con la Biblia bajo del brazo cuando voy al templo. No preparado cuando, qué sé yo, no sé, estamos en un grupo de estudio bíblico. No, dice preparado en todo momento. Y acá Pedro lo que está diciendo es que tenemos que estar alertos. Ahora, si yo estoy llamado a dar una explicación de mi esperanza, pero no he tomado el tiempo de estudiar qué es lo que creo y qué es lo que espero, entonces no voy a estar preparado. La preparación indica estar velando, pero al mismo tiempo es conocerlo de lo que estoy hablando. Y lamentablemente hoy hay muchas veces en los cristianos una carencia de conocimiento en lo que estamos esperando. Decimos, bueno, yo estoy esperando el retorno de Cristo, yo estoy esperando el cielo, y hasta ahí llegamos. Hay una falta de conocimiento de qué es lo que nosotros estamos esperando, y por eso es que no podemos hacer una apología de nuestra fe o nuestras creencias.
Hoy pienso yo que tenemos una iglesia que no está preparada para dar cuenta de su esperanza. Y cuando la gente nos ve y comenzamos a dar explicaciones, se nos ríen porque decimos disparates descomunales, hablamos de cosas totalmente irracionales, y son irracionales porque son antibíblicas, manipulamos las escrituras en una forma indocta y hacemos un lío con la palabra de Dios, que la gente que es perspicaz se da cuenta de las contradicciones. Y entonces dicen, ¿de qué me estás hablando? Lo que estás diciendo no tiene ni pie ni cabeza, no tiene sentido. Y eso es justamente porque hoy tenemos una iglesia que no está preparada. Y la responsabilidad cae mayormente en los pastores, apóstoles, profetas, maestros, que no están preparando a sus congregaciones para poder dar defensa de su esperanza. La otra cosa es que tenemos que dar testimonio, o debemos tener una actitud de mansedumbre, dice el verso 15. Hacerlo con mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser gentiles. Tenemos que ser caballeros con la gente. Tenemos que respetar a las personas. A veces los cristianos se burlan de los que no son cristianos, les toman el pelo. Ponemos en el Facebook fotos y figuras donde ridiculizamos la sociedad, donde ridiculizamos las ideas del otro, que a lo mejor sí es cierto, están equivocados, bueno, fenómeno, pero eso no es razón para ridiculizar a la gente o ridiculizar la fe incorrecta del otro. No hay que respetar a las personas. Dios nunca nos mandó al mundo para faltarle el respeto a la sociedad. Pero escúchenme una cosa, si Dios no nos faltó el respeto a nosotros cuando nos llamaba en Cristo Jesús, ¿qué nos da a nosotros la autoridad o la comisión de ir a faltarle el respeto al resto de la sociedad? Nosotros tenemos que ir a dar testimonio a la sociedad, no a degradar o a denigrar la sociedad. Entonces, aquí en este caso, nos dice el escritor que tenemos que hacerlo con mansedumbre. Noten cómo otra vez este hombre toca la actitud del cristiano antes de abrir la boca. Tenemos que tener un corazón manso. A veces cuando alguien dice, no, yo no creo en ustedes, y qué sé yo, a lo mejor a veces usan términos insultantes contra la iglesia, Cristo, y qué sé yo, nos agarramos a los gritos, a las peleas, nos tiramos palos y qué sé yo, y un montón de cosas. En lugar de traer a la persona a cierta altura espiritual, lo que nosotros hacemos es descender a la altura de la otra persona, a la altura del necio, cuando en realidad tenemos que despertar, usados por Dios, a ese necio, a la verdad de nuestra esperanza. Pero no, a veces hoy lo que hacemos es descender, comprometer nuestras convicciones. Bueno, este hombre dice que tenemos que hacerlo con una actitud de mansedumbre. Otra cosa importante es que tenemos que hacerlo con reverencia a Dios, dice ahí. Miren, yo no sé, pero una de las cosas que para mí no se ve hoy en la iglesia es reverencia a Dios. A ver, hablamos de Dios, oramos y todo eso, pero no hay reverencia. Es más, en la iglesia hoy no se sabe qué quiere decir la palabra reverencia. En el Antiguo Testamento el Señor decía, tendréis mi santuario en reverencia. ¿Y qué es reverencia? ¿Quién tiene el santuario en reverencia hoy? Si cuando vamos al culto y entramos al culto, entramos como una tropa pateando todo, parece que bajaran, qué sé yo, el ganado vacuno del tractor, y pasamos todos haciendo un lío bárbaro, no interesa si están orando, si están cantando, entré yo. Y entonces no tenemos respeto por las cosas santas. A veces nos llama la atención cuando vamos a un templo pagano, budista y qué sé yo, y uno entra y ve el silencio, está todo limpio, todo ordenado, y entonces uno se saca los zapatos y entramos con una pulcritud y un respeto, ¿no es cierto? Y eso es una religión que no tiene nada que ver con la salvación en Cristo. ¿Cómo puede ser que la gente afuera, incluso los mismos satanistas, tienen más reverencia por su culto que los cristianos hacia Dios? La forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, la música que se toca, no tenemos reverencia a Dios. Acá no se habla de tener reverencia a la persona que nos pide cuenta de nuestra esperanza.
Lo que tenemos que tenerle es respeto, pero a Dios reverencia. Se usa acá la palabra griega phobos, que quiere decir el terror, el miedo. En el cristiano no es el terror del Dios que juzga, sino que es Dios, un Dios santo. Tenemos que tener respeto por ese Dios, reverencia por ese Dios y todas las cosas que envuelven la testificación de nuestra esperanza. Pero no, hoy hablamos sin ningún tipo de reverencia por la palabra de Dios, por ejemplo. Cuando una persona, en estos días hemos escuchado a personas que declaraban la muerte del coronavirus, que Dios les estaba revelando en ese momento, maldice el coronavirus, termina con el... Y la gente dice, Dios me dijo, Dios me declara, y yo declaro, yo demando. Y resulta que todo es una mentira. ¿Y con qué nos quedamos? Nos quedamos con personas que realmente muestran no tener reverencia, no tienen temor de Dios. La persona que tiene temor o reverencia por Dios tiene mucho cuidado en cómo abre las Escrituras, cómo presenta las Escrituras, cómo se presenta él delante de Dios, dónde está su corazón, y cómo se presenta delante de las personas que demandan cuenta de nuestra esperanza. Y por último dice que debemos tener una buena conciencia. Verso 16 dice, teniendo buena conciencia, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Acá nos está diciendo que miremos que nuestra conciencia no nos redarguya, porque, a ver, si el malhechor, ¿no es cierto?, la persona que me acusa de ser un delincuente, un hipócrita o qué sé yo, lo hace porque está viendo que estoy actuando de esa manera, entonces estamos andando mal. Acá el asunto es cuando se nos acusa falsamente. Cuando alguien dice, usted no es un cristiano, cuando estoy caminando como un cristiano. Entonces Pedro acá dice, escuchen la conciencia. Porque puede ser que si la persona me está apuntando que estoy actuando mal, que no soy consecuente entre lo que digo y lo que hago, y eso es cierto, entonces me tengo que morder la lengua y empezar a trabajar y conducirme como corresponde. Merezco la acusación, merezco el juicio de esa persona. Tiene razón, porque está viendo que no soy consecuente con lo que digo. Así que Pedro dice, atenti con la conciencia. Tenemos que, es decir, abandonar la hipocresía, en otras palabras. Que nosotros veamos que cuando estoy hablando, estoy respaldando con mis hechos lo que estoy diciendo con mi boca. En conclusión, entonces, lo que vemos acá es, por un lado, a ver, una esperanza que es buena, o una esperanza verdadera, es una esperanza que puede ser explicada. Podemos testificar de esa esperanza. Y nos dice, versículo 8, que tiene que ser explicada, primero que todo, con nuestra conducta. Nosotros vamos corriendo a explicar con nuestra boca. No, para ahí. Primero, antes de abrir la boca, mira cómo vives. Si realmente eres regenerado, vive siendo una persona santa, porque para eso te escogió Dios. Así que lo primero que dice Pedro es, mira cómo te estás conduciendo. Tenemos que explicar nuestra esperanza con nuestra conducta. Segundo, verso 15, tenemos que explicarla con nuestras convicciones. Tiene que ser un corazón consagrado, o un Dios consagrado en nuestros corazones, y luego estar preparados para poder hacer sentido de lo que nosotros esperamos. Y número 3, con nuestra conciencia, una conciencia que no nos redarguye, que no nos censura. Así que tiene que ser entonces conducta, convicción, conciencia. Empecemos por consagrar a Dios mejor en nuestras vidas, y entonces sí, cuando la gente nos vea, va a quedar asombrada. La gente, cuando empezamos a explicar, ¿no es cierto?, nuestra esperanza, vamos a ver un efecto interesante. La gente va a abrir los ojos. Y al ver cómo vivimos y lo que estamos explicando, la gente va a empezar a llegar a entender, bueno, ahora entiendo por qué esta persona vive de esa manera, por qué va a la iglesia, lee su Biblia, ora a Dios, por qué mira hacia el cielo, el retorno de Cristo. Y la persona va a empezar a decir, bueno, pero este sí que realmente hace sentido. Me cuesta entender las cosas, pero yo ahora me doy cuenta de dónde viene esta persona. Y de repente empezar a anhelar la paz, la seguridad y por encima de todo esa esperanza de lo que Dios tiene preparado para nosotros.
Ojo, no nos mandan a convencer, sino que nos mandan a dar testimonio o una explicación de nuestra esperanza. La convicción es trabajo de Dios, el Espíritu Santo, pero a nosotros nos toca entonces abrir la boca, presentar el Evangelio y luego dar una explicación certera de nuestra esperanza. Una esperanza verdadera, una esperanza buena, es una esperanza que puede ser explicada. Así que hagamos caso a Pedro y tratemos entonces de explicarle al mundo, especialmente en estos días de tanta sensibilidad, lo que es nuestra esperanza. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Y que nuestros pasos y nuestra boca sigan esas realidades, esas convicciones. Y el mundo lo va a notar y van a querer a lo mejor preguntarnos de dónde viene todo eso. Y podremos dirigirlo entonces a nuestro bendito Señor y Salvador, que es Jesucristo, que puede dar verdadera seguridad y esperanza firme a los hombres. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por este tema que es tan importante en la actualidad. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a tener nuestra esperanza en el lugar correcto, la persona correcta, y que nos permitas que podamos dar explicación de esa esperanza tanto con nuestros actos como también nuestras palabras. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.